Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cual sea la hora en la que estén viendo este video. Vamos a continuar con lo que vendría siendo el control por acción precalculada o el control predictivo, como lo quieran llamar. Y aquí tenemos nuestro esquema de control. Vamos a checar un poquito de cómo está distribuida esta planta. Esta planta tiene lo que vendría siendo un tanque 1, un tanque 2 y un tanque 3. Al tanque 1 ingresan dos corrientes. Esta corriente, que vendría siendo la corriente 1 o la corriente de agua pura, que viene por aquí, ingresa a lo que es este tanque y después se mezcla con lo que vendría siendo la corriente 5. Antes de continuar, vamos a aclarar una cuestión. Este ejemplo lo saqué de un libro que se llama Corripio, el Smith y Corripio. Entonces, pues tiene una nomenclatura bastante interesante, ¿no? Esta de acá es la corriente 1, la corriente 2 vendría siendo esta de acá, la corriente 3 esta de aquí arriba, la corriente 4 esta de acá, la 5 esta de acá, la 6 la de salida y la 7 esta de acá. O sea, ni siquiera llevan una secuencia un tanto lógica, pero pues total. Simple y sencillamente, pues vamos a identificarlas así, por su número. ¿Ok? Ya desambiguado esto, vamos a continuar. Entonces la corriente 1 se mezcla con la corriente 5 en el tanque 1 y después el desborde, o sea, cuando este tanque se llena y se desborda, se convierte en la corriente 3, que ya tiene pues una mezcla de ambas y entra a lo que vendría siendo mi tanque 2 y se mezcla con la corriente 2. El desborde de este tanque pasa a ser la corriente 4 y, bueno, ingresa al tanque 3 en donde se mezcla con la corriente 7. Por último, sale por lo que vendría siendo la corriente 6, que es el desborde del tanque 3. Ok. ¿Qué otra cosa es interesante de saber de esta cuestión? Bueno, que la corriente 1, esta que viene por acá, es agua pura. O sea, es pura agua. La corriente 5 tiene una fracción X5. ¿Ok? Esta fracción X5 es de un soluto. ¿Qué soluto es? Bueno, lo desconocemos. No es muy relevante para nuestro caso de estudio. Al mezclarse la corriente 5 con la corriente 1, obtenemos la corriente 3 y una nueva fracción, la fracción 3. Y al mezclarse la corriente 3 con la corriente 2, que esta sí tiene soluto, al mezclarse generan una nueva corriente que también va a tener su propia fracción, la fracción 4. ¿Ok? Entonces, al mezclarse la corriente 4 con la corriente 7, se mezclan las dos fracciones y tendríamos la corriente 6 con una fracción 6. Ahora, ¿cuál es lo que nosotros intentamos medir? ¿Cuál es la variable que nosotros intentamos controlar? Bueno, la variable que se intenta controlar como tal es la fracción, es la concentración. Entonces vendría siendo x6 la variable que nosotros deseamos controlar, que nosotros queremos ya sea mantener en un punto o en su defecto cambiarla a otro punto, ¿no? Hacerla de regulador o hacerla de servo. En este caso vamos a estudiar mucho la acción reguladora, ¿no? Entonces, que este valor de x6 se mantenga siempre en el valor nominal, ¿no? Ok. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona este esquema de control? Este esquema de control es un esquema convencional, ¿eh? Es el esquema convencional. Entonces, fíjense bien, yo voy a tener para mi primer tanque lo que vendría siendo una corriente de agua. Esta corriente de agua, que está por aquí, esta de acá, pues tiene su propio lazo de control. O sea, tiene un sensor de flujo, un transmisor de flujo, y llega a un controlador indicador de flujo. Después manda a un convertidor la señal de eléctrica a neumática. Y esta, a su vez, se hace accionar nuestro elemento final de control, que vendría siendo una válvula. Una válvula que le permite pasar o interrumpir lo que vendría siendo el flujo de agua, ¿no? De esta forma nosotros logramos compensar las perturbaciones, ¿ok? Ahora, ¿en dónde están presentes las perturbaciones? Primero que nada, vamos a identificar
¿cuántas entradas tenemos? Tenemos la entrada de la corriente 1, la entrada de la corriente 5, la de la corriente 2 y la corriente 7. Si se dan cuenta, todo lo que es corriente 4 y corriente 3 son simple y sencillamente corrientes intermedias. En realidad están brincando de un sistema a otro, pero las verdaderas entradas del sistema es la corriente 1, la corriente 2, la corriente 5 y la corriente 7. ¿Cuántas salidas tenemos? Una, la corriente 6. Es una cuestión bastante simple. Bueno, bastante simple si te lo explican, ¿no? Después de haberlo observado, pues sí, ya te das cuenta. Ok, entonces regresamos a esta cuestión, ¿no? Nosotros aquí tenemos este controlador que nos va a permitir por medio de esta entrada compensar las perturbaciones de Q5, de Q2 y de Q7, ¿ok? Para este ejemplo en específico, que vamos a ver ahorita, vamos a considerar que lo que vendría siendo Q5, Q7 son prácticamente constantes o que sus perturbaciones son lo suficientemente pequeñas para no ser consideradas, ¿ok? Pero en este caso nosotros sí tendríamos una perturbación en lo que vendría siendo Q2. ¿Qué otra consideración vamos a tener? Bueno, la consideración que vamos a tener es que la composición de Q7, la composición de Q2 y la composición de Q5 prácticamente no van a cambiar. Que esas composiciones no tienen nada de perturbación o su presión es tan nula que se consideran constantes, ¿no? La otra cuestión también es que el agua pura, su concentración nunca va a cambiar porque siempre va a ser agua pura, ¿no? Ok. Entonces, si yo tengo una perturbación en mis flujos, quiere decir que mi concentración aquí va a cambiar. De alguna forma o de otra, va a cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo lo puedo abordar? ¿Cómo puedo abordar toda esta cuestión? Bueno, fíjense bien. Regresamos a esto. Una vez más, yo tengo aquí un controlador que me va a permitir controlar el flujo. Después, yo voy a tener un sensor que me va a censar una variable C. Ok, si nosotros checamos nuestra tabla de norma ISA, podemos observar que la variable C como tal no tiene una variable a ser medida. Es definida por el usuario. Entonces, esta variable C representa esta composición. Representa que yo estoy midiendo la composición de mi corriente 6. Eso es lo que representa esto. Un transmisor de lo que vendría siendo composición, de esta fracción de X, ¿no? Entonces, este sensor, este transmisor, envía mi señal a lo que vendría siendo un controlador. Y este controlador es un controlador indicador de la variable que yo acabo de definir, que en este caso es esa fracción. ¿Ok? Le llega la fracción y este controlador toma una decisión y manda lo que vendría siendo el punto de ajuste a lo que es mi lazo de control. ¿Ok? Entonces, si somos atentos, ¿qué tipo de esquema de control estamos viendo en este momento? Es que pongan pausa y medítenlo. Es un tipo de controlador por cascada, ¿no? Lo acabamos de ver. ¿Cómo identifico que es cascada? Porque yo tengo un sensor que está leyendo la variable que a mí me interesa, lo está alimentando a un controlador y este controlador manda una señal que modifica el set point de otro controlador. ¿Ok? Entonces, esto no es otra cosa más que un control en cascada, porque yo tengo a mi control maestro y este es mi control esclavo. Mi control primario y mi control secundario, mi control externo, mi control interno, como lo quieran ver. Pero aún así, a pesar de que es un esquema de control que ya habíamos visto que es más efectivo que un esquema de control convencional, puede mejorar, ¿ok? Entonces, ¿cómo llevamos a cabo esta acción de lo que vendría siendo el modelo de acción precalculada, ¿no? Fíjense bien, lo primero que tenemos que hacer es un balance general de masa. ¿Qué consideraciones vamos a tener para el balance general de masa? Primero que nada, que la densidad que tenemos al ingreso de los flujos es prácticamente la misma en todos los flujos, o sea que no tenemos un cambio de densidad. Al considerar
eso nosotros podemos simplificar bastante el modelo. Entonces, una vez más, ¿cuántas entradas tenemos? ¿Cuántas salidas tenemos? Entradas tenemos Q5, Q2, Q7 y salida tenemos Q6. Entonces, tomando en cuenta eso, podemos empezar a hacer nuestro balance, ¿no? Bueno, aquí tenemos una tabla con lo que vendrían siendo los valores nominales, los valores en flujo estacionario, en estado estacionario, de lo que vendrían siendo cada una de mis 7 corrientes, ¿ok? En galones por minuto y también la fracción masa. Aquí la tengo para todos los flujos. Esta fracción es exclusivamente en estado estable. Perfecto. Entonces, una vez que tenemos definida ya todos estos datos, podemos proceder a lo que vendría siendo mi... ¿cómo se llama esta cuestión? Mi balance. Entonces, a ver, denme un segundo. Ok, entonces vamos a meter lo que vendría siendo el balance. Yo sé que de entrada voy a tener ciertos flujos, ¿no? Entonces habíamos quedado que como flujos de entrada íbamos a tener Q5, Q2, Q7 y por supuesto el flujo de lo que vendría siendo agua pura, que es Q1. Entonces vamos a tratar de ponerlos en un orden más o menos que vendría siendo Q1 que multiplica a la densidad. ¿Ok? Todas las densidades van a ser iguales, por eso no tiene sentido poner densidad 1, densidad 2. Ok, entonces sería Q1 más Q2 por la densidad más Q5 por la densidad. Q5, ok, Q5 por la densidad. Y también tendríamos, a ver, Q1, Q2, Q5 y Q7 habíamos quedado. Ok, más Q7 por la densidad. Entonces podemos comprobarlo, ¿no? Q1, Q2, Q5 y Q7. Aquí las tenemos. Q1 es esta, que está acá, el agua pura. Q2 está acá. Q5 es esta que está entrando aquí. Y Q7 es esta que tenemos aquí, ¿no? Entonces ya comprobamos que sí son las entradas. Ok, después del otro lado tenemos que poner las salidas. Y salidas solamente tenemos una, ¿no? Q6. Entonces vamos a ponerla, que vendría siendo Q6, que multiplica a la densidad. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta que la densidad es prácticamente la misma en todas las líneas, en todos los flujos, nosotros podemos suponer que esta densidad se puede anular para todos. O sea, ¿cómo lo podríamos hacer? Si yo esta densidad que tengo de este lado la paso dividiendo, pues va a anular a todas, ¿no? Ok, es un factor común para todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Fíjense bien, al final, ¿cuál de todos los flujos, cuál de estos, cuántos son? 5 flujos que tengo escritos aquí, son los flujos que yo puedo manipular o que yo puedo restringir o liberar, ¿no? ¿Cuál es el flujo de todos estos que yo puedo controlar? ¿Ok? Entonces vamos a poner atención en nuestro esquema. El único flujo que yo puedo controlar es el único flujo que tiene elemento final de control. Entonces sería el flujo 1. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar sobre esa variable, sobre el flujo 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un despeje del flujo 1. Entonces, yo creo que, bueno, nada más lo despejamos, ¿no? Entonces, flujo 1 vendría siendo igual. Ya no vamos a poner la densidad porque ya definimos que como es un factor común lo podemos eliminar, ¿no? Entonces sería Q6, que queda de aquel lado, y le voy a empezar a restar todos los demás, ¿cómo se le podrían decir? Flujos, ¿no? Menos Q2, menos Q5, Q por ciento, ok, Q5, ok, menos Q7, y ahí está. Ahí tengo una ecuación que me permite saber cuál es el flujo de todos y cada uno, cuál vendría siendo el flujo requerido cuando yo estoy, ¿cómo se llama?, teniendo distintos valores para estos, ¿no? Ok, entonces, fíjense bien,
Aquí ya está el flujo que yo puedo controlar, el flujo que yo puedo manipular, ¿no? Q6 es el flujo de salida. Entonces Q6 va a depender de lo que vendría siendo mi flujo de entrada y de mis perturbaciones, ¿ok? Entonces yo podría tener perturbaciones en Q2, en Q5 y en Q7. Sin embargo, habíamos dicho al inicio de lo que era el problema que nosotros íbamos a considerar única y exclusivamente que el flujo Q2 era el flujo que tenía perturbaciones, ¿ok? Entonces, para este caso en específico en el que vamos a estar estudiando, solamente Q2 tiene perturbaciones, ¿ok? Entonces, aquí nosotros vamos a poner Q1, bien. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer, bueno, yo personalmente voy a copiar y voy a pegar otra vez esta ecuación, ¿no? Entonces, ya quedamos que Q6 va a cambiar y que Q2 también va a tener perturbaciones y que las perturbaciones de Q5 y de Q7 son mínimas y se considera que Q5 y Q7 son constantes. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos sustituir los valores de Q5 y de Q7. ¿Ok? Entonces, Q5 me va a valer 500 galones por minuto y Q7 también me va a valer 500 galones por minuto, ¿no? Entonces yo puedo aquí sustituir, en lugar de tener Q5, puedo tener los 500 galones por minuto y en lugar de tener Q7, yo puedo tener también otros 500 galones por minuto. Al final voy a tener que vendría siendo Q1 es igual a Q6 menos Q2 y en lugar de poner aquí 500 menos 500, yo puedo poner menos 1000 galones por minuto. Y ahí estaría, ¿no? Ya tengo una ecuación para lo que es Q1. Ok, ¿qué es lo que sigue? ¿Esto me va a ayudar a predecirlo? Técnicamente sí, pero está incompleto. ¿Qué es lo que necesito al final? ¿Cuál es la variable que estoy controlando? ¿Cuál es la variable que a mí me interesa mantener regulada? Es la fracción x6. Y para poder realizar ese cálculo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, para poder realizar esto vamos a tener que hacer un balance de materia por componente. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es rehacer toda esta parte que tengo acá, pero en lugar de agarrar y decir, voy a tener, ¿cómo se le podría decir? Por la densidad, voy a multiplicar lo que vendrían siendo mis flujos por mi fracción. Y de esa forma voy a tener la cantidad de soluto o la cantidad de sólido disuelto que va a estar corriendo a través de ese flujo. Voy a cambiarlo a flujo, me parece que es másico. Bueno, entonces voy a tener Q1 que multiplica a X1 más Q2, ok, Q2 que multiplica a X2 más Q5 que multiplica a X5 más Q7, ok, Q7 que multiplica a X7. Ahí está. Entonces de este lado pongo Q6 que multiplica a X6. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que sustituir, o más bien dicho, tengo que despejar lo que vendría siendo mi valor de Q6. ¿Por qué quiero despejar Q6? O sea, ¿qué finalidad tiene despejar Q6? Bueno, ahorita lo vamos a ver, lo vamos a entender cuando hagamos todo el proceso. De momento vamos a quedarnos con que quiero que mi Q6 esté en función de lo siguiente. De todo Q1, de toda la fracción de masa, de todo el balance de masa y de lo que vendría siendo X6. Ahorita lo vamos a definir perfectamente bien. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, toda esta parte vamos a tener, sabemos perfectamente que X1, X2, X5, X7 y X6 son prácticamente constantes. Ya lo habíamos visto en las suposiciones. ¿Ok? Entonces, si somos observadores, Q1 es agua pura, por lo tanto, Q1 tiene una fracción masa de 0. Entonces, si yo pongo aquí que esto se multiplica
por 0, pues no importa qué valor tenga Q1, va a ser 0. Así que, simple y sencillamente, vamos a eliminarlo de la ecuación. Y ya nos quedaría nada más Q2, Q5 y Q7. Ok, habíamos quedado que Q2 es una corriente salvaje, es una corriente que va a tener perturbaciones, pero su fracción no. Entonces, esta fracción Q2 yo la puedo sustituir por su valor que tenemos aquí, que es 0.99. Ahí está. Q2 por 0.99, ¿ok? Después, yo voy a tener Q5, ¿ok? Entonces, recuerden que Q5 ya habíamos definido que tenía un valor nominal de 500 galones por minuto, ¿ok? Vamos a ponerlo entre paréntesis, ¿ok? Y X5 lo podemos sacar de aquí, esto no varía, que vendría siendo 0.8. Ahí está. También habíamos quedado que Q7 tiene un valor nominal que coincidencialmente también es 500. ¿Ok? Entonces yo aquí voy a tener 500 y Q7 lo podemos sacar de la tabla, aquí lo tenemos, que es 0.9. 0.9. Ok, no, 9 no, 0.9. Ahí está. Esto vendría siendo igual a Q6 por X6. Y aquí es donde viene un detalle. Yo puedo agarrar y poner X6 este valor. La respuesta podríamos llegar a decir sí o no. Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Bueno, si yo tengo aquí este valor de X6 y le pongo el valor nominal, entonces estaría suponiendo que Q2 se mantiene constante, pero si Q2 es salvaje y hace algún cambio, alguna perturbación, entonces definitivamente X6 ya no me tendría que valer ese valor, X6 va a cambiar, ¿ok? Aún así, vamos a realizar lo que vendría siendo nuestros cálculos. Y si nosotros tomamos una calculadora y realizamos todos los cálculos que tenemos presentes por ahí, 500 por 0.8, 500 por 0.9 y lo sumamos, esto nos tiene que dar un valor de 850. Pueden calcularlo si gustan con su calculadora, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fíjense bien, lo que yo quiero hacer ahora es tener Q6 de manera despejada. Entonces, vamos a copiar toda esta parte y vamos a seguirla editando. Entonces, aquí yo voy a pegar todo esto y voy a dejar Q6 ahora de este lado porque la verdad me gusta más cómo se ve el Q6 de este lado. Ok, como que se ve raro esto, ¿no? O sea, ahí está. Entonces sería Q6, no, Q6 es igual a todo esto. Y pues voy a quitar esta parte de acá. Toda esta parte vamos a meterla en unos corchetes. Y recuerden que yo había pasado multiplicando lo que vendría siendo X6. Entonces voy a poner aquí 1 sobre X6. ¿Ok? Pero aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta una cuestión. Este es un balance suponiendo que todo es en estado estacionario, ¿no? ¿Ok? Entonces, de hecho, así se le conoce a la estrategia. Se le llama estrategia de control o acción de control precalculada por balance estacionario. ¿Ok? Una vez que tenemos esta parte, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es sustituir este Q6 en esta ecuación que tenemos aquí. Esta de acá. Bueno, entonces voy a copiarla. Voy a pegarla por aquí abajo. Ahí está. Y voy a cambiar todo lo que vendría siendo Q6 por todo este término. Bien. Entonces simplemente vamos a eliminar el Q6. Vamos a poner todo este término. Ok. Y ahora, nosotros vamos a observar una cuestión súper importante.
Al tener todo este término, ¿no? Voy a observar que la única variable que puedo controlar, o más bien dicho, que puedo manipular por medio de un elemento final de control, va a estar en función, vamos a poner mucha atención en esto, de mi flujo salvaje o el flujo que tiene perturbaciones. Y pues aquí también está el mismo flujo, ¿no? Entonces, en sí Q1 está en función prácticamente de un flujo, de Q2, del flujo salvaje, ¿no? Pero también aquí voy a tener que meter X6, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, aquí X6 como tal, vamos a darle una nueva denominación, que vendría siendo el X6 fijo. Vamos a ponerlo en mayúsculas. ¿Ok? Entonces es el X6 fijo. ¿Por qué se va a llamar el X6 fijo? Esto se refiere, X6 fijo se refiere al valor que yo como ingeniero, al valor que yo como a lo mejor usuario de la máquina, usuario del sistema, quiero que se mantenga mi variable. O sea, si se dan cuenta, X6 es la variable a controlar. Entonces, si yo fijo esta variable, si se dan cuenta, cada vez que yo tenga una perturbación en Q2, si nosotros sustituimos cualquier valor de Q2, cualquiera, cualquiera que tenga, pues no sé, sentido lógico, también no le vayan a meter imaginarios o negativos, ¿eh? Ok, entonces si nosotros sustituimos cualquier valor de Q2, nosotros vamos a tener un resultado y nos va a dar Q1. Y fíjense bien, aquí es donde viene lo interesante. Si nosotros hacemos el balance de materia, con ese valor de Q2 y con el valor de Q1 que nos arroje esta ecuación, y nosotros despejamos, o sea, de esta parte de acá X6 nos va a dar el valor que nosotros hayamos ingresado aquí en X6 fijo. O sea, nosotros vamos a fijar lo que vendría siendo la variable que queremos mantener. ¿Ok? Entonces, así es como vamos a realizar el cálculo de Q1. Entonces, fíjense bien, aquí en lugar, este sistema de control, esta parte de acá, no va a cambiar. Esta parte se va a quedar exactamente igual. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que yo, en lugar de ponerle esta parte de acá, que me está censando la fracción X6 aquí, y que cuando se desvía le mando un mensaje de, ¿sabes qué? Se está desviando. Cambia el valor, el sistema en cascada que habíamos visto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a meter un sensor en Q2 y después lo voy a meter en un calculador que me calcule toda esta función, que me calcule toda esta parte. Y una vez que la calcule, me va a dar el nuevo valor de Q1 que yo necesito tener para que este valor se mantenga fijo. ¿Ok? Entonces, una vez que yo hago eso, una vez que yo tengo toda esta cuestión calculada, se lo voy a suministrar a mi punto de ajuste en lugar de tener este esquema convencional. O sea, voy a leer Q2 y voy a hacer esos cálculos que tenemos ahí abajo y se los voy a suministrar a mi set point. Y ya. Así es como funciona lo que vendría siendo un sistema de control de forma precalculada, ¿no? Entonces, una vez más, esta cuestión se llama lazo de control por predictivo, lazo de control precalculado por sistema por balance en estado estacionario. ¿Ok? Entonces, así es como funciona. Si se dan cuenta, no es tan difícil, la verdad. No es una cosa tan difícil, o sea, se hicieron unos poquitos despejes nada más. Pero sí es importante tener conocimiento de lo que vendría siendo balance de materia, por ejemplo. Ahora imagínense si tuviesen que hacer un control por acción precalculada
para temperatura, en donde tendrían que hacer balance de energía. Entonces aquí es en donde entra la acción, la cuestión del ingeniero químico como tal, o de los ingenieros que tengan conocimiento en balance, etcétera, ¿no? No digo que sea una cuestión exclusiva, en realidad cualquier persona practicando puede dominarlo, simple y sencillamente digo que tienen un poquito de ventaja, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a dejar el ejemplo de hoy. Espero le hayan entendido. Vamos a dejar un ejercicio bastante simple. Si pusieron atención a esto va a estar simple. Si no, pues les va a costar. Y pues a algunas personas, aunque hayan puesto atención, pues les va a costar, ¿no? O sea, están aprendiendo, es normal. Entonces, hasta aquí dejamos el video. Muchas gracias por la atención y nos estaremos viendo en la siguiente sesión.